Agradecido con el Señor, ¿verdad?, por una reunión más este precioso miércoles. Presentémonos al Señor, amadísimo Padre. Me presento ante ti una vez más con un corazón dispuesto a recibir y atesorar esta palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Fíjese que la palabra que el Señor me puso para esta preciosa noche es de Jonás. Y hay otras partes que también me anexó el Señor ahí, pero básicamente está en Jonás, donde está Jonás 1, Jonás 1:8. Me dicen cuando lo tengamos. Jonás 1:8. Después de Amos, y antes de Miqueas. ¿Lo tenemos? Con el número, ayúdenmele ahí a los que no. Jonás 1:8. 1:8. Gracias, Sierra. ¿Lo tenemos? Miren lo importante del Señor en esta palabra que debemos de saber. Miren lo que dice aquí. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, dice, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? Oye, qué precioso. ¿Qué oficio tienes? ¿Entienden? ¿Verdad? Qué precioso. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? Dice. ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Es el pueblo de mi Padre Celestial. Entonces podemos ver lo precioso es cuando dice, ¿qué oficio tienes? Debemos de saber que el oficio suyo y mío es andar predicando la palabra, es llevando el evangelio a toda criatura. En todo lugar que estemos y andemos, permitamos que sea el Señor hablándole al hermano. Casualmente hoy, con el permiso del hermano Lionel, lo voy a mencionar. Él ya sabe de quién hablo. Yo me encontré con él hoy y en ningún momento llegué a preguntarle, por ejemplo, a decirle, ¿y cómo le va en su trabajo? Porque Jesús nunca anduvo preguntando cómo le fue en su trabajo, sino a la palabra. Eso fue lo que el Señor permitió que estuviéramos hablándonos, llenándonos de su palabra. Porque Jesús en cualquier lugar que estuvo y anduvo, fue predicando la palabra. Entonces podemos ver, Jonás era una persona que el Señor le había hablado para que fuera a predicar a Nínive, pero no quería. O sea, hay cristianos que está escuchando la palabra, sabe la palabra, discierne la palabra a través del Espíritu Santo, pero no la quiere llevar, no la quiere transmitir. De repente, no es necesario que la transmitan en una prédica, pero la pueden transmitir, por llamarlo de esa manera, a un amigo, a un hermano, al papá, a la mamá, a sus compañeros de trabajo. Pero debemos de estar, en vez de estar, por ejemplo, en algún momento hablando de cosas que no edifican, mejor llevemos la palabra. Porque miren cómo los identifican a los cristianos. Miren, ¿qué oficio tienes? ¿Cuál era el oficio, por decir, de Jonás? Llevar la palabra a Nínive. ¿Para qué? Para que ese pueblo se arrepintiera. Y eso es lo que debemos de saber y debemos de entender, que nosotros debemos de estar en eso. Y cuando estamos con Él, hablamos como Él. Porque podemos ver, por ejemplo, luego volvemos a Jonás ahí rápido en Mateo. Mateo 26, 73. Solo para ir entendiendo, cuando dice:
debemos de saber, debemos de entender que aunque querramos negar lo que ya somos, porque nosotros somos cristianos desde la eternidad, que no queríamos estar con Él, es otra cosa. Pero nosotros de antemano ya hemos estado con el Padre, con Jesús en la eternidad. Entonces, ¿qué debemos de estar haciendo? Haciendo siempre las cosas que a Él agradan, porque podemos escuchar o leer, ¿verdad? Cuando Jesús hablaba con sus discípulos, les dijo: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. O sea, le está diciendo: mi comida es predicar el Evangelio. Y esa es de la manera que nosotros debemos de saber, esa es la manera de que nosotros debemos de vivir. Lo tenemos. Mateo 26, 73. Mire que dice: un poco después, acercándose, dice, los que por ahí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar, dice, te descubre o te delata. Entonces debemos de saber que cuando el Señor está gobernando su vida, está gobernando mi vida, somos personas completamente diferentes. Miren, ¿qué oficio tienes? ¿Cuál es el oficio que tenía Jonás? Llevar la palabra a Nínive. Y eso es lo que debemos de entender. Y podemos ver, por ejemplo, en el caso de Pedro, que aunque él en su momento, ahí podemos ver, los que hemos leído la palabra, entendemos que él negó ser un seguidor de Jesús. Pero podemos ver donde le dicen: verdaderamente, dice, también tú eres de ellos, dice, porque aún, dice, tu manera de hablar te delata, te descubre, porque los que tenemos a Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón, solo de Él vamos a hablar. Y eso es lo que debemos de saber y es lo que debemos de entender. Miren que si nos vamos, por ejemplo, un Juan 17, para reforzar un poquito más, miren que si nos vamos a un Juan 17, 18, para los que en su momento pueden pensar o puedan creer que eso solo era para Jonás, que eso solo era para Jeremías, que eso solo era para Ezequiel, que eso solo era para los otros que estaban en su momento. ¿Lo tenemos? Miren lo que nos dice en Juan 17, 18, para que entendamos que eso es lo que usted y yo debemos de estar haciendo. Miren lo que dice Juan 17, 18. Como tú me enviaste al mundo, oiga bien, así yo los he enviado al mundo. Debemos de entender que el Padre, que Jesús, el Espíritu Santo no dice: ¿crees que puedes ir a predicarle a Israel a tu familia? No, es que Él solo manda, Él da una orden. Dice: miren, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Él no dice ahí: mira, papá, voy a ver cómo hago para convencer a estos para que vayan. No, yo los he enviado al mundo. Entonces debemos de estar, ¿qué nosotros? Haciendo lo que al Padre le agrada. ¿Qué pasaba haciendo Jesús? Llevando la palabra. Y eso es lo que debemos de entender. Y asimismo nosotros debemos de estar llevando en todo momento la palabra. Y podemos ver ahí mismo, el mismo 17:20, para que lo podamos entender un poco mejor. ¿Lo tenemos? Sí, siempre Juan 17:20. Ahí mismo. Miren lo que nos dice: mas no ruego, dice, solamente por estos, sino también, dice, por los que han de creer en mí, dice Jesús, por la palabra de ellos. O sea, ¿cuál palabra? La que Él pone en usted y en mí. ¿Para qué? Para que se la llevemos a los demás hermanos. Y eso es lo que debemos de saber, y eso es lo que debemos de estar haciendo. Miren que vamos a leer ahí nomás un Jonás 2:4. Podemos ver, por ejemplo, ahí en este Jonás, cuando habla en el 2:4, me dice cuando lo tengamos. Ahí lo vamos a mantener ahorita. ¿Lo tenemos? Miren lo que dice Jonás 2:4, perdón. Entonces dije:
desechado soy, dice, de delante de tus ojos. Él en este momento está diciendo Jonás eso, pero hay momentos donde la persona ha hecho algo que no le agrada al Señor. Y el espíritu inmundo le dice, no mereces el perdón. No vayas, no te van a perdonar. Y es mentira, es mentira. Tenemos que saber nosotros, porque ahí dice, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún dice, veré tu santo templo. Porque aquí está hablando Jonás, el Señor a través de Jonás, de que debemos de saber que él sabía que aunque no había hecho caso a la petición que el Padre le había dicho, no es que la petición, a la orden, porque el Señor solo ordena, para que fuera a ordenar, él se escondió, se fue. Entonces podemos ver, pero también sabe que es un Dios de misericordia y nos perdona. Y podemos ver, para los que a veces en su momento creen que no han sido perdonados, podemos ver, por ejemplo, Primera de Juan 2:1. ¿Mm? 2:1. Primera de Juan 2:1. ¿Lo tenemos? Dice lo que nos dice aquí. Hijitos míos, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, eso es lo que debemos de entender. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesús el justo. Entonces debemos de saber que si en algún momento hemos desobedecido o hemos hecho las cosas que no le agradan al Señor, abogado tenemos. Y nuestro abogado ante el Padre se llama Jesucristo. Y eso es lo que debe saber usted y debo de saberlo yo. ¿Lo tenemos? Miren que ahí mismo vamos a leer en Jonás 2:7. Lo vamos a llegar hasta el 10. Para que debemos de saber, debemos de entender y acordarnos del Señor y acordarnos de que tenemos abogado. Miren lo que nos dice. ¿Me dicen si lo tenemos? Cuando mi alma desfalleció, dice, en mí, me acordé de Jehová. Miren lo que dice, me acordé. Cuando dice ahí me acordé, ¿qué significa? Que no estaba en ese momento haciendo las cosas que al Padre le agrada. Me acordé, dice, de Jehová, y mi oración llegó, dice, hasta ti en tu santo templo. O sea, si usted le clama al Padre, si usted le clama a Jesús, le clama al Espíritu Santo, el Señor es un Dios de perdón, es un Dios de misericordia. Él mandó a su Hijo por usted y por mí a la cruz, porque sabía que nosotros no podíamos cumplir esos mandamientos, sabía que no lo podíamos pagar, o sea que nos hubiéramos perdido si no es por esa misericordia, por esa sangre de Jesús. 8. Y miren lo que esto dice aquí para los que todavía siguen y no han querido venir a Jesús. Miren lo que dice en el 8. Los que siguen vanidades, dice, ilusiosas, su misericordia abandonan. Entonces, para que entendamos, a veces la gente pasa tribulaciones, y lo que está diciendo es, por ejemplo, lo que ha estado pasando ahorita con esa agua. Por ejemplo, mucha gente está clamando, diciendo, ya no aguanto esta agua. Y el Señor lo que hace con usted y conmigo, cuando no estamos haciendo las cosas que a Él le agrada, es mandar situaciones para que cambiemos, para que nos arrepintamos de ese camino en el que estábamos. Bueno, en el caso mío, gracias a Él, porque estábamos, pero hay quienes todavía están haciendo en ese camino que no le agrada al Padre. O sea, cualquier situación que le viene al cristiano es para bien, pero a veces hay cristianos que no quieren entender las cosas y quieren estar haciendo sus caprichos.
Están pidiendo de repente que no pases una situación, pero el Señor la va a permitir si es necesario para que cambies, si es necesario para que cambiemos. Entonces debemos de saber que Él va a permitir situaciones por tal de que nosotros nos enmendemos en el camino. Porque miren, repito, los que siguen, dice, vanidades, o sea, los que siguen haciendo las cosas que no me agradan, dice el Padre, los que siguen vanidades, dice, ilusorias, su misericordia abandonan, o sea, abandonan a Jesús, abandonan al Padre, abandonan el Espíritu Santo. Sus misericordias abandonan, mas yo, dice, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. Por ejemplo, cuando el Padre le dijo que fuera a Nínive, Él prometió ir, pero al final terminó haciendo otra cosa. Aunque luego el Padre pues lo corrige y va a hacer, porque como le dice a Jacob, no te vas a ir de aquí mientras no hagas a lo que te mandé. Y si podemos ver, por ejemplo, cuando Jesús le dice, Padre, he hecho todo lo que me mandaste a la tierra. Él dice allí, por la obra que me diste que hiciera, está concluida, porque Él dijo, consumado es, porque todo se hizo de acuerdo al plan celestial. Mas yo, dice, con voz de alabanza me ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, dice, la salvación es de Jehová. Entonces debemos de saber que la salvación suya y mía vino a través de Jesús en la cruz, pero debemos de entenderlo. Y luego dice, y mandó Jehová, dice, al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Qué significa cuando mandó el pez? Entonces, ¿cómo vino Jonás? Listo para ir a predicar. Hay quienes, por más que el Señor les da palabra, que tienen que hacer las cosas que a Él le agradan, que se está dando la palabra. A veces cuando Él dice sí, a usted le habla. Entonces, a usted que está atrás, entonces generalmente, ¿qué es lo que se sabe comúnmente hacer? Yo lo hice antes, es voltear a ver para atrás. Y si miramos a otro atrás, pensamos que es el otro y no agarramos la parte que es de nosotros. Debemos de agarrar la parte que es de nosotros. Miren que ahí mismo vamos a pasar en el Jonás 3:9, porque ahí está parte del arrepentimiento. ¿Lo tenemos? Miren lo que nos dice Jonás 3:9. Dice aquí, ¿quién sabe si se volverá, dice, y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no perezcamos? ¿Cuándo entra la duda? Cuando todavía no ha habido un arrepentimiento. Y a veces el cristiano se queda, pero ¿y si no me arrepiento? ¿Qué pasa? Y si me arrepiento y Él no me perdona. ¿Pero por qué entra en ese dilema? Porque no han entendido que Él es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios de perdón. Y no han escuchado a Jesús cuando dice, Padre, aquellos que me diste, ni uno tan solo se perdió. Van a pasar el proceso si no quieren estar temprano con el Señor, como me ha permitido infinidad de veces mencionarlo como el ladrón de la cruz. Pasó una vida de tribulaciones porque prefirió siempre andar haciendo las cosas que a Él no le agradan. Pero cuando se topó con Jesús, cuando se encontró con Jesús, o cuando Jesús lo encontró, porque recordemos, no somos nosotros que buscamos, es Él que nos llama. Lo que pasa es que a veces dice, el Señor llega, toca, y el que abre, entra. Entonces debemos de entender eso. Entonces cuando lo reconoció, cuando Jesús permitió que lo reconociera, le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y en ningún momento podemos ver que Jesús le ha dicho, no, hombre, con tanta maldad que has hecho, que hiciste, que robaste, violaste, adulteraste, mentiste. ¿Cuántas mentiras hacemos cuando estamos en el mundo? Solo le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Qué le dijo Jesús? Hoy mismo estaréis conmigo en el paraíso. Y podemos ver, por ejemplo, el otro, en ningún momento le interesó la salvación. Pero tampoco Jesús le dijo, mira, hombre, estás en las últimas, perdón, arrepentite. No. Y eso debemos de entenderlo. Y miramos el 10. Cuando hay un arrepentimiento de corazón, ¿verdad?
Y vio Dios, dice, que lo que hicieron, dice, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. O sea, Él es un Dios de amor. Si hay un arrepentimiento genuino, si hay un arrepentimiento original, si hay un arrepentimiento no de labios, sino que de corazón, Él ya lo perdonó. Él ya lo perdonó, y eso es lo que debemos de entender, y esa es la realidad que nosotros debemos de vivirla con Él, por Él y para Él. Leemos ahí mismo un Jonás 4, 2. Vamos a leer el 4 en adelante, porque es bastante precioso cómo es el Señor, y también que entendamos cómo somos cuando Jesús aún no gobierna nuestro corazón en un 100. Podemos ver la parte mala que hay en cada uno de nosotros antes de estar siendo gobernados con Él. ¿Lo tenemos? Miren lo que dice. Vamos a leerlo desde el 1. Pero Jonás, dice, se apedumbró en extremo, dice, y se enojó. Oigan bien, y se enojó. Y oró a Jehová, y dijo: ahora, oh Jehová, dice, ¿no es esto, dice, lo que yo decía, estando aún, dice, en mi tierra? O sea, él estaba pensando, vamos a llamarlo de la manera que el Señor me lo enseña o me lo revela, es: yo estaba pensando que como tú eres un Dios de perdón, como eres un Dios de misericordia, ¿para qué iba a ir a orar? ¿O para qué iba a ir a predicar a ese lugar? Si sabía que tú te ibas a arrepentir de hacerle lo que tú pensabas hacerles, o lo que ya estaba definido. ¿Quién soy yo para decirle al Señor, no voy a ir, porque si voy y se convierten, tú los vas a arrepentir? No vas a hacerlo. ¿Quiénes somos nosotros para poder querer que le hagan a ese pueblo o a esa gente lo que pudo ver hecho el Señor a nosotros? ¿Qué sucede? Era falta de amor, porque podemos ver, porque él en su momento estaba enojado porque el Señor los perdonó. Vamos a repetirlo rápido. Y oró, dice, a Jehová, y dijo: ahora, oh Jehová, dice, ¿no es esto, dice, lo que yo decía, estando aún, dice, en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. O sea, por eso me fui, porque no quería ir, porque al final ibas a hacer esto que hiciste, perdonarlos, y no los consumiste. Yo quería ver que les pegara fuego, por lo visto, por lo que él hace, porque incluso podemos ver, vamos a terminar de leer ahí, donde él se quedó en un lugar como para querer ver la gloria del Señor, que era lo que le decía a ese pueblo. Vamos a leerlo. 3. No, en Tarsis, ¿verdad? Porque sabía yo, dice, que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo, dice, en enojarte, y grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Cuándo el Padre se arrepiente del mal? Cuando el Hijo se arrepiente de lo que estaba haciendo. O sea, cuando se corrige en el camino, ya no deja de estar haciendo ese camino donde estábamos haciendo las cosas que a Él no le agrada, y empezamos a vivir una vida, una plenitud con Él. Ahora pues, dice, oh Jehová, dice, te ruego que me quites la vida. Miren cómo estaba ese hombre de rebelde en su momento. Que me quites la vida, porque como él había quedado, llamémoslo de esa manera, como avergonzado por lo que él había ido a decir, y no se cumplió. Pero no se cumplió a la manera que él lo dijo, pero el objetivo del Señor se cumplió. ¿Cuál es el objetivo del Señor? Que nos convirtamos, que nos arrepintamos, que dejemos de estar haciendo esas cosas que a Él no le agradan. Entonces Él lo hizo. El pueblo entró hasta desde el rey, y dijo que hasta los animales y todos se convirtieran y estuvieran hasta sin tomar agua y sin comer. El objetivo de la palabra llegó. El Señor dice: mi palabra no regresa vacía. Entonces, ¿qué significa? Y eso, para lo que fue enviada. Y eso es lo que debemos de entender. Ahora pues, dice, oh Jehová, te ruego, dice, que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. O sea, no quería pasar el proceso. Lo importante es llegar a donde una persona
y decirle, mira, el Señor dice esto y esto, y que la persona se convierta. Entonces, si dice, mira, dice que el Señor que mañana te vas, y si él se arrepiente, ¿y quién soy yo para decirle al Señor? Mira que se arrepintió y no te lo llevaste. Si lo importante es que haya un arrepentimiento, porque para eso Jesús, si miramos que lo hemos repetido muchas veces, el Juan 3:17, hasta lo vamos a leer, ya lo hemos leído definido, si quieres solo lo leo para que miren lo que dice, ya lo sabemos, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino dice para que el mundo sea salvo por él. Él vino a salvarlo a usted, él vino a salvarme a mí, pero debemos de saber y entender y vivir esa plenitud con él. Y Jehová le dijo, haces tú bien, dice, en enojarte tanto. Luego dice el 5, y salió Jonás, dice, de la ciudad, y acampó, dice, hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí, dice, una enramada, y se sentó debajo de ella, dice, a la sombra, hasta ver qué acontecería, dice, en la ciudad. O sea, ver la gloria del Señor. ¿Qué le pasó, por ejemplo, a la mujer de Lot? Quiso ver la gloria del Señor. ¿Y qué pasó? Se quedó en una estatua de sal. Entonces dice, a ver qué acontecía en la ciudad. 6. Y preparó, dice, Jehová Dios una calabacera, dice, la cual creció sobre Jonás para que hiciese, dice, sombra sobre su cabeza y le librase, dice, su malestar. Y Jonás se alegró, dice, grandemente por la calabacera, o sea, por el beneficio que estaba cómodo, ahí donde estaba él queriendo ver la obra del Señor con esa ciudad. Y a veces no entendemos que el Señor va por otros hijos. El que va, por ejemplo, ahorita el Señor me tiene llevándole la palabra, pero se la llevo a él, y él también me da a mí, le da a ustedes. Entonces podemos ver aquí que necesitaba también Jonás ser convertido, ser una persona que tuviera también misericordia del prójimo, porque no la tenía. Y podemos ver, miren lo dice aquí, por ejemplo, pero al venir, dice, el alba del día, dice, siguiendo Dios, preparó, hizo un gusano. En el 7, es que ya habíamos terminado, ¿verdad? Había dicho, Jonás se alegró, dice, grandemente por la calabacera. 7. Pero al venir, dice, el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, dice, el cual hirió la calabacera, dice, y se secó. Oigan bien, miren el mensaje que el Señor nos pone aquí. Y aconteció, dice, que al salir el sol, dice, preparó Dios, dice, un recio viento solano, dice, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba, dice, la muerte, diciendo, mejor sería, dice, para mí la muerte que la vida. Entonces podemos ver un hombre rebelde, un hombre sin misericordia, un hombre queriendo ver que ese pueblo fuera destruido. Entonces podemos ver, y miren lo que lo dice luego en el 9. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas, dice, por la calabacera? Y él respondió, mucho, dice, me enojo hasta la muerte. O sea, era un hombre que estaba rebelde, hasta más no haber. Y luego dice, hasta la muerte. Luego el 10. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú, dice, lástima de la calabacera, dice, en la cual no trabajaste? O sea, ¿por qué tenés lástima de algo? Le da a entender el Señor que no la sembraste, que no la hiciste, que no has gastado ni tiempo, porque el Señor la puso y el Señor la quitó. Y podemos ver lo que dice aquí. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, dice, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en el espacio de una noche nació y en el espacio de otra noche pereció? Pero miren lo que dice el Señor aquí en el 11. Y no tendré yo, dice, piedad de Nínive, aquella gran ciudad, dice, donde hay más de 125,000 personas,
20,000 personas que no saben, dice, discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Hay mucha gente que está así porque no le han sabido hablar de la palabra. Entonces, ¿qué significa de no discernir? Porque como no le han hablado como es con la palabra, sigue con toda la ignorancia, espiritualmente hablando, ¿verdad? Porque no han escuchado la voz del Padre. Entonces podemos ver la misericordia del Señor. Sabía hasta cuántas personas habían ahí, sin contar animales, y Él se apiadó. Y Jonás estaba renegando simplemente por una calabacera, que ni la, como dice el Señor, ni la sembró, ni la librió, ni nada. Solo le sirvió un rato para lo del, vamos a decir, en la noche para el sereno. Pero al siguiente día el Señor le hizo ver que si Él tenía misericordia, vamos a llamarlo de esa manera, de esa calabacera, ¿cómo no iba a tener el Padre misericordia de usted y de mí? Y eso es lo que debemos de entender. ¿No tendré yo, dice, piedad de Nínive, aquella gran ciudad, dice, donde hay más de 120,000 personas, dice, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Entonces debemos de saber, debemos de entender que debemos de estar haciendo las cosas que a Él le agradan. Y vamos a leer uno rápido ahí, solo para que sepamos, porque ya lo hemos leído en el Señor, pero solo para que ratifiquemos que a veces se les olvida qué es lo que el Señor le demanda a usted y a mí. Vamos a leer un primero de Juan 2:15 y el 17. Ya lo hemos leído, solo para que logremos entender un poco más. ¿Sí? ¿Lo tenemos? 2:15, 17. Lo que el Señor me dice a mí y le dice a usted en esta palabra es: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, si alguien quiere seguir afanado en las modas del mundo, en las riquezas del mundo, en las cosas de la carne, en las cosas terrenales, significa que todavía no gobierna Jesús esa vida y ese corazón. Repito, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, oigan bien, los deseos de la carne son deseos de la carne, entendamos. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice, no provienen del Padre, sino del mundo. Y miren, con este cerramos, precioso. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y por qué permanece para siempre? Porque somos eternos. Solo digámosle ahí, amadísimo Padre, gracias por esta palabra que has permitido esta preciosa noche. Te pido que la atesores en mi corazón a través de tu Santo Espíritu y me permitas ser hacedor de ella. Asimismo reconozco al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mis pecados. Te pido que me inscribas en el libro de la vida y que no sea borrado nunca jamás. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.